Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero que me acompañes a cortar las flores de todas las suculentas. Estas flores son muy comunes en las suculentas. Las flores de las suculentas inician generalmente en primavera, también las hay en verano. Las suculentas también pueden florecer incluso en otoño o en invierno, pero la época en la que se presentan más flores precisamente es en primavera. Yo te recomiendo cortar las flores de las suculentas, ya que las flores le van a quitar energía a la planta. Y hay algunas suculentas que no soportan tener una floración. Incluso hay suculentas que solo florecen una vez en su vida y después de eso se van a marchitar, como algunos Haonium. Y bueno, pues voy a ir por mis tijeras porque te voy a enseñar cómo voy cortando las flores de las suculentas. Algo que primero tenemos que hacer es desinfectar nuestras tijeras. Puede ser que las limpies, las laves con un detergente para trastes. También puedes usar alcohol. A mí la verdad se me hace más cómodo utilizar un encendedor. Lo que hago es prender y calentar un poco la tijera. Nada más que ahorita pues está haciendo algo de aire. No sé si se ve la flamita. Pero lo que hago es desinfectar la tijera de este modo. Y también algo que puede funcionar, aparte de quemar las tijeras con alcohol, eso sobre todo es para que no se transmita ningún tipo de hongo. Podemos usar cualquier tipo de alcohol. En mi caso yo voy a utilizar este. No es necesario utilizar un volumen en específico, a menos que busques un volumen más potente, pues bueno, ¿verdad? Cualquier alcohol es bueno. Lo que vamos a hacer es limpiar muy bien nuestras tijeritas, que queden bien limpias para que no se nos vayan a infectar con ningún tipo de plaga. Hay personas que lo que hacen es que utilizan sus manos, pero yo siento que utilizar unas tijeras funciona mucho mejor. Otra buena opción que a mí me ha servido mucho para cortar las suculentas, pues son esta especie de pincitas que se usan para cortar las uñas de los perritos. Ahorita vas a ver cómo estas, la verdad es que funcionan bastante bien. Si tú tienes una suculenta muy delicada, puedes usar este tipo de pinzas, porque el corte que hace es muy limpio. Y lo que intentamos es no machucar demasiado las flores, sino hacer un corte preciso y limpio. Puedes usar también algún cuchillito, pero para mí el modo más profesional que puedo utilizar pues son este tipo de pinzas. El corte es muy limpio, muy parejo, y nunca he tenido un problema de que haya alguna plaga o haya penetrado algún hongo o algún bichejo por un mal corte. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque las suculentas, amigos, lo que son las varitas florales, están en el centro de la planta. Y como están en el centro de la planta, si cortamos mal y se llega a pudrir, podemos hacer que toda la suculenta se marchite. Entonces siempre que vayamos a cortar flores hay que hacerlo con mucho cuidado. Si llegamos a cortar mal la flor, eso también puede hacer que la planta se perjudique, y como las flores siempre salen a muchas veces desde el centro de la planta, si lo hacemos mal, la planta se puede marchitar de un día para otro. De verdad que sí lo he visto. Entonces hay que tener mucha higiene y mucha limpieza. Cuando las suculentas florecen, significa que nuestro cultivo ha sido exitoso, que la suculenta está nutrida, que tiene muy buena alimentación. Si la suculenta no está bien alimentada, no va a florecer. La mayoría de las flores de las suculentas son muy pocas vistosas y es muy común que las personas las cortemos. ¿Cuándo es bonito o cuándo es preciso guardar las flores de las suculentas? Pues sobre todo cuando vamos a hacer una hibridación o un cruce para obtener semilla. Eso es otro asunto, pero yo la verdad es que casi nunca lo hago. Si tú lo vas a hacer, puedes experimentar. Yo aquí podría experimentar con mucha suculenta, pero no tengo el espacio suficiente para sacar tanta semilla. Bien, ese sería tema de otro asunto, ¿verdad? La hibridación. ¿Cómo cortamos las flores? Bueno, pues mira, las flores se deben de cortar mientras más pronto salga la vara floral y más pronto la cortes, mejor. Recordando que también podemos reproducir suculentas por las brácteas o por estas hojitas que salen aquí en la floración. Hay suculentas que es mejor reproducirlas por hoja y hay suculentas que es mejor reproducirla por vía de las brácteas o las hojas de las flores.
Este video va para largo, pero pues no importa que esté largo porque voy a intentar darte mucha información. En el caso de esta es una echeveria híbrida, le dicen echeveria lobo. Es probable una echeveria que es una cruza del agui con otro tipo de suculenta. No me acuerdo bien exactamente el nombre de este híbrido, pero aquí la conocen mucho como echeveria lobo. Lo que vamos a hacer es buscar aquellas varas florales intentando cortar desde la parte más baja, que es la parte que conecta con el centro de la flor. Esta la vamos a cortar, por ejemplo, la podemos cortar desde aquí, intentando no lastimar demasiado las hojas. Estas pincitas me gustan mucho porque dejan un corte muy limpio. Eso sí, hay que tener cuidado al momento de cortar, de no dejar demasiadas, de no lastimar las flores las hojas que están alrededor. Vamos a cortar otra. Como te mencionaba, este tipo de pinzas me gusta mucho porque corta muy bien la flor. Sí es verdad que es algo incómodo de usar, pero el corte queda muy liso y eso garantiza que la planta no se vaya a infectar. Mira, ¿ves? Entonces este tipo de pincitas es muy bueno para que el corte sea lo más liso que se pueda. ¿Qué beneficios tengo yo de un corte liso? Pues que es más fácil que cicatrice la vara de la flor de la suculenta. Estas suculentas de aquí, de estas hojitas, podemos sacar mucha cantidad de nuevas suculentas. En mi caso, yo podría sacar mucha variedad, pero no tengo tanto espacio. Yo necesitaría tener un ranchito y te juro que sí aprovecharía las brácteas de estas plantas, pero normalmente yo lo que hago es que tiro las flores o las composto o las abandono por ahí en otra maceta. Ahora, es bien importante que una vez que se realiza el corte, sellemos con algún desinfectante para que no vaya a entrar ningún tipo de hongo. Yo lo que utilizo son hormonas en polvo enraizante, Fax enraizante o Rhizome Plus del bote rojo, que es con el que yo siempre realizo esta función para que la suculenta cicatrice. Entonces ya sabes que estas hormonas enraizantes son famosas en mi canal. Estas yo las consigo en tiendas de jardinería y puede ser cualquier tipo de hormona en polvo. Hay gente que usa polvo en azufre, de lo que tú puedas. Sale polvo en azufre también. La canela puede que funcione, pero pues bueno, o sea, usamos lo que tenemos en casa. El modo profesional pues sería utilizar este tipo de hormonas. Lo que hacemos es que vamos a aplicar la hormona enraizante por aquí en la punta de las varas. Va a haber varitas que se pueda aplicar de una mejor forma y varitas que no. Ahorita te enseño también que se pueden reproducir mucho las suculentas a través de varita floral, pero yo no lo hago porque, como te mencionaba, no tengo tanto espacio. Luego tengo muchas suculentas y pues no sé si me explico. Ahora, nosotros no intentamos que el corte de la vara floral sea muy al ras, porque lo que queremos es que cicatrice. Mira, por ejemplo, aquí hay unas varitas que van cicatrizando. Esta varita no se corta tan al fondo de la flor, porque si tú cortas muy al fondo puede haber pudrición y esa pudrición podría llegar a lo que es la roseta, y cuando llega a la roseta es muy difícil que se salve la suculenta. Entonces casi siempre dejamos unos 3 centímetros, 2 centímetros es poquito. Yo dejo como 3 centímetros de distancia de escapo floral. Mira, aquí lo estás viendo, o sea, no corto tan al ras. Y después, cuando esta suculenta se marchita, entonces sí ya la arranco con una pinza o con la mano. Pero hay que dejar que se marchite el tallo floral. No sé si se entiende bien esto, espero que sí. De nuevo, vamos a cortar más flores para que veas cómo lo hago. A mí me ha facilitado mucho esta forma y la verdad es que no he tenido ningún problema. Por el contrario, si tú quieres intentar que la suculenta te dé bebés, entonces lo que tenemos que hacer es cortar solo las flores. En este caso vamos a cortar de esta manera, que sería cortar por aquí y dejamos este tallo de esta manera. Si tenemos suerte, lo que va a pasar es que van a salir florecitas del centro de estas hojas.
estas hojas van a ir desarrollando bebés. Los tallos florales también se pueden sembrar intentando que de esa manera nos salgan más bebés de suculenta. En mi experiencia, sí es una forma de que se usa de reproducción, se puede hacer, pero yo normalmente no la practico porque ya tengo muchas suculentas. Siempre intento cortar de esta manera. Te mencionaba, dejo un espacio de unos 3 centímetros y después que está la floración lista, pues ya lo que hago es ponerle hormona enraizante. Mientras más rápido y pronto corto la vara floral, mejor, porque de esa manera la suculenta no se desgasta. Esta suculenta, por ejemplo, tiene el tallo floral muy corto. Para mí no es tan bueno cortarlo, que era lo que te decía, para evitar la producción de hongos, que sería lo que puede destruir fácilmente una suculenta. Entonces aquí no voy a cortar, me voy a esperar otra quincena o otra semana para que este tallo floral crezca y poder generar bebés. Recuerda que de cualquier hojita de tallo floral podemos estar sacando los bebés. Esta es una bella Echeveria Hakijo y ella está sacando también sus bebés. Cuando yo tengo echeverias que son muy grandes, intento hacer los cortes cuanto antes para que la suculenta no se le vaya a lastimar el tamaño. Esta es una variedad muy bella que podría intentar hacer la reproducción por medio de las hojas de la flor. En este caso no lo voy a hacer, simplemente voy a cortar. Estas hojas tú las puedes aprovechar para reproducirlas. Las puedes zafar de este modo y sembrarlas. De aquí van a salir bebés. Este tallo, si tú lo plantas, la flor va a seguir creciendo. A veces va a dar flores y a veces va a dar bebés. Pero con lo que son las suculentas de gran tamaño, apenas veamos la floración, hay que quitarla para que no se pierda la energía de la planta. Cuando una suculenta tenga bebés, es más importante cortar las varas florales porque es una energía que la suculenta está perdiendo. Esta Hakijo tiene muchos bebés por aquí. Tiene como 4 o 5 bebés que están saliendo, entonces a ella no les permito florecer. Cuando no permitimos que las suculentas florezcan, lo que sucede es que nos dan más bebés. Siempre que suprimimos las flores, las suculentas nos van a generar muchos bebés. Esta de aquí es una maravillosa Echeveria Trumpet Pink. Y ella pues es una suculenta muy codiciada. El momento de la floración es muy importante para mí porque voy a intentar sacar bebés. Lo que vamos a hacer es intentar llegar a una parte, como ya mencioné, dejo alrededor de 2 o 3 centímetros. Y estas hojitas son las que nos van a permitir generar los bebés. Ojalá que logremos generar muchos bebés de esta bella suculenta. Cuando tenemos suculentas de este tipo que son delicadas o muy finas, pues las varas florales son muy importantes porque nos permiten una reproducción extra. Podemos sacar muchos bebés de estas brácteas. Es verdad que van a tardar un poquito más de lo que tardaría una hoja común, pero también hay suculentas que sí pueden reproducir plantas de lo que son las varas florales cuando de la hoja no lo sale tan bien. Por ejemplo, las Echeverias gibiflora o algunas Echeverias que no se pueden reproducir por medio de las hojas, sí lo pueden hacer por las brácteas de la vara floral. Yo sé que a los hibridadores estarán muy enojados conmigo porque estoy cortando las varas florales. Como te decía, para el hibridador la vara floral es muy importante. En mi caso yo suelo cortar la vara floral para que la suculenta no gaste energía, siga creciendo. Y mira, esta nena no quería crecer, no se quería hacer más grande. Ahora que le he colocado bebés alrededor, está muy obsesionada con estirarse. Recuerda que siempre subo videos muy interesantes, te lo comentaba. Está creciendo muy bien. A ella también le vamos a cortar la vara floral porque lo que queremos es que siga creciendo, se vaya haciendo grande. No importa en qué momento cortes la vara floral. Hay suculentas que sacan varas florales aún siendo muy pequeñitas y otras esperan a que estén más grandes. Si tú cortas la vara floral vas a ver que vas a tener una suculenta más fuerte. Sobre todo que primavera en algunos lugares hace mucho calor.
y entonces hace tanto calor que la vara floral puede llegar a marchitar suculentas. Caso contrario, para generar una suculenta que tenga hermosas floraciones, es muy importante abonarla. Yo no lo recomiendo. No siento que la floración de las suculentas sea lo más hermoso, sino que para mí es la planta, y por eso corto las varas florales. El otro detalle es que las varas florales suelen atraer insectos como pulgones con los cuales luchamos, y estos pueden dañar muchísimo la planta. Entonces, de por sí tengo muchas suculentas. Vara floral para mí son pulgones, es más trabajo y más peligro de que la planta pueda marchitarse. Si te gustan los videos largos o de 20 minutos, por favor, dímelo. De verdad, para mí es muy importante que me digas si te gustan los videos de 20 minutos. Yo sé que son largos, pero la verdad es que se aprende mucho más. Por último, porque también no quiero que este video se haga muy largo, te voy a hablar de esta variedad de suculenta que se llama Tacitus velum. Es una belleza. Ahorita le hace falta agua, no las he regado, las voy a regar. Salí por ahí algunos días y pues no las he regado. Esta suculenta es muy sensible a la floración. Yo sé que ustedes me van a decir, ay Chuyit, don suculento, pero es un Tacitus velum, es la suculenta con las flores más bellas que hay, sí. Pero en mi experiencia, dejar florecer un Tacitus velum es una de las peores cosas que podemos hacer, porque yo sé que esa floración me va a desgastar muchísimo la planta. Tuve una experiencia de dejar florecer un Tacitus velum y terminó marchitándose. Entonces, yo, de verdad que yo soy equipo cortar varas florales por esa situación. En particular, el Tacitus velum, de verdad, te prometo que si tú dejas que florezca, puedes perderlo por completo. O sea, de verdad, me ha pasado. Entonces, yo con el Tacitus velum apenas veo una florecita, la quito. A veces lo que hago es que las pongo en la maceta. Incluso si las flores son muy pequeñas, lo que hago es romperlas para que la planta no gaste energía, porque me ha pasado muchísimo. O sea, cada que me florece un Tacitus velum es casi que se me puede llegar a marchitar por debilitamiento. Por último, te quiero mostrar una Crassula orbicularis que está floreciendo. Recordemos que cuando las suculentas florecen desde el centro, puede ser que terminen marchitándose. Esto pasa también, por ejemplo, en los ágaves, que florecen muy bonito, pero después se marchitan. Y bueno, esa Crassula orbicularis, voy a sacar esta floración que tiene del centro con la esperanza de que la planta no termine marchitándose. Si venimos cuanto antes y cortamos la vara floral, es probable que la planta sobreviva, pero no en todos los casos. Va a haber ocasiones en que la planta sí va a terminar marchitándose. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.